Desde nuestra bóveda de archivos confidenciales sacamos a la luz un caso que el mundo intentó olvidar: el experimento del Allen Memorial Institute. Entre 1953 y 1973, la CIA llevó a cabo un programa ultra secreto llamado MKUltra, un programa de control mental disfrazado de investigación científica. Oficialmente su objetivo era encontrar técnicas para obtener información de prisioneros y protegerse de métodos soviéticos. Para ello usaron drogas psicodélicas como el LSD, privación sensorial, hipnosis, torturas y experimentos con electrochoques. Miles de personas fueron usadas sin su consentimiento ni conocimiento y, en pocas palabras, fue un laboratorio de tortura psicológica y física. El MKUltra no solo fue un experimento, sino 150 proyectos secretos, y estos son algunos de los casos más inquietantes que lograron filtrarse. Frank Olsen, un científico que sabía demasiado. Frank Olsen, microbiólogo del ejército, trabajaba en armas biológicas. En 1953 fue drogado con LSD sin saberlo durante una reunión. Pocos días cayó desde la ventana del 10º piso en un hotel de Nueva York. Documentos desclasificados y una autopsia independiente décadas después sugieren que no saltó, lo empujaron. Harold Blauer, la inyección mortal. Harold era un exjugador profesional de tenis que buscaba ayuda con una depresión leve. En 1953, misma fecha del anterior, fue internado en el New York State Psychiatric Institute, donde le inyectaron sin su consentimiento un potente derivado del LSD, llamado MDA. 5 inyecciones en 6 semanas. En la última entró en convulsiones violentas y murió en camilla. Su familia supo la verdad 22 años después. Decenas de prisioneros en el Lexington, Kentucky, y veteranos de guerra en hospitales militares usados como conejillos de indias. Linda McDonald, paciente del Allen Memorial Institute, sometida a la desprogramación, que borró con todos sus recuerdos y de quien profundizaremos más adelante. Estos son apenas destellos de un proyecto que oficialmente fue cerrado hace más de 50 años. Pero la pregunta permanece: si esto se hizo a plena luz de la Guerra Fría, ¿qué se está haciendo ahora en silencio? Hay un lugar donde la delgada línea entre la ciencia y la tortura se borró por completo: el Allen Memorial Institute en Montreal, Canadá. En la década de 1950, el psiquiatra Ewen Cameron dirigía el instituto. Cameron era un hombre respetado, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, pero en secreto estaba financiado por la CIA a través del MKUltra. Su experimento más perturbador lo llamó conducta psíquica. La idea era borrar la mente de un paciente y luego reprogramarla desde cero. El proceso empezaba con semanas en comas inducidos mediante cócteles de fármacos, luego venían descargas de electroshock a intensidades mucho mayores de lo permitido 2 o 3 veces al día. Entre sesiones, los pacientes escuchaban cintas con mensajes repetitivos durante horas, días, incluso semanas. Una de las víctimas, Linda McDonald, llegó al hospital con una depresión leve. Cuando fue dada de alta, no sabía cómo caminar, hablar o quiénes eran sus hijos. Literalmente habían borrado todos sus recuerdos de los últimos 26 años. Muchos pacientes no sabían que participaban en un experimento financiado por el gobierno estadounidense. Otros fueron enviados allí por médicos de confianza sin saber que jamás volverían a ser los mismos. En 1977, documentos desclasificados confirmaron que en el Allen Memorial Institute fue uno de los epicentros del MKUltra. Archivos desclasificados por la CIA, por el FOIA Reading Room, es un sitio de la CIA donde puedes encontrar documentos liberados tras solicitudes del FOIA, incluyendo detalles sobre experimentos canadienses y el método del Psychical Driver de Cameron. El trabajo de Donald Ewen Cameron por Jordan Turbay en 2023 analiza la trayectoria de Cameron y su participación en el MKUltra, con una discusión crítica sobre sus motivaciones y el contexto histórico. BBC Mundo relató el trasfondo de los experimentos, cómo se infiltraban en tratamientos convencionales y cuáles eran sus efectos directos sobre pacientes. El Canadian Encyclopedia detalla financiamientos encubiertos, compensaciones tardías y los graves impactos sobre los supervivientes. Los sobrevivientes pelearon por décadas para obtener justicia, pero las secuelas mentales y físicas fueron irreversibles. Y este solo es uno de los capítulos más oscuros de este programa. Si el control mental a gran escala fue posible en secreto, ¿cuántas otras operaciones desconocemos hoy? El caso del Dr. Ewen Cameron y el proyecto MKUltra no es un simple capítulo oscuro de la historia, es un recordatorio vivo de lo que ocurre cuando el poder y la ciencia se usan sin ética ni control.
Aunque el programa oficialmente fue desmantelado hace décadas, hoy seguimos viendo indicios inquietantes, técnicas modernas de manipulación psicológica, campañas de desinformación, control de narrativas en redes sociales e incluso avances en neurociencia que podrían, en las manos equivocadas, repetir los mismos abusos. Lo que antes se hacía en laboratorios ocultos, hoy podrá hacerse a escala global y en silencio. La pregunta no es si el MKUltra terminó, sino de alguna manera nunca dejó de existir. Si ponemos como ejemplo plataformas como TikTok, podemos deducir que el algoritmo predice y condiciona los comportamientos. La exposición repetitiva a ciertos contenidos moldea creencias y emociones. Se utilizan estímulos visuales, sonoros y ritmos rápidos para reducir la capacidad de pensamiento crítico, algo muy similar que se hacía en el MKUltra. Existen reportes y estudios académicos sobre los efectos psicológicos y adictivos de la plataforma, como el National Center Biotechnology Information, donde nos dice que el uso frecuente se relacionó estrechamente con el aumento a síntomas de ansiedad y depresión, especialmente en usuarios menores a los 24 años. En el marketing nos han enseñado que si no capturamos en los 3 primeros segundos la atención del consumidor, hemos perdido. 3 segundos. Prácticamente si no damos un estímulo, no vendemos. Es como si estuviésemos entreteniendo a un bebé, pero se supone que estamos hablando con adultos, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos microimpactos constantes para estar mirando una pantalla? ¿Es entretenimiento o entrenamiento? Y ahora la pregunta es, ¿estamos viviendo una versión moderna del MKUltra sin darnos cuenta? Quiero escuchar lo que piensas. Si tienes experiencias, vivencias o incluso pruebas que quieras compartir, puedes dejarla en los comentarios o enviarla de forma anónima a través de Instagram o por correo electrónico. Esto fue Archivo X3.